¿Qué tal? Hoy vamos a tocar un tema que de verdad es el dolor de cabeza de muchísimos empresarios. La diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. Entender esto no es un lujo, es una necesidad para manejar bien cualquier negocio. Es la clásica historia, ¿no? Revisas tus números, ves una utilidad bastante buena en tu estado de resultados y de repente, ¡zas! Llega el cálculo de impuestos y parece que habla de otra empresa. Es súper frustrante. Y ojo, entender por qué pasa esto no es solo cosa de contadores. Es información estratégica que necesitan para tomar decisiones y planear el futuro. Miren, para que quede claro, hay que dejar de pensar que es una sola contabilidad con dos caras. No, no, no. Lo mejor es verlo como dos sistemas completamente distintos, casi dos mundos paralelos, que corren sobre la misma empresa pero que buscan cosas totalmente opuestas. Vamos a desglosar esto. Por un lado, tenemos la contabilidad financiera, que se guía por las NIF. Su chamba es mostrar la foto real, la verdad económica del negocio. ¿Para qué? Pues para que los socios, los bancos o la misma dirección tomen buenas decisiones. Le importa más el fondo que la forma. Y por el otro lado está la contabilidad fiscal. Esta se rige por la ley del ISR y su único objetivo es calcular cuánto impuesto se debe pagar y recaudarlo. Se apega a la ley al pie de la letra, aunque a veces el resultado no pinte la película completa de cómo va la operación. Ok, entonces, si son dos mundos diferentes, ¿cómo es que llegamos de uno al otro? ¿Cómo se conectan? Pues aquí es donde entra una herramienta clave. Una especie de puente mágico entre estos dos universos. La conciliación contable fiscal. Y el proceso es bastante lógico, la verdad. Se arranca con la utilidad que todos conocemos, la del estado de resultados. A ese número se le empiezan a sumar y restar cosas. Por ejemplo, se suman esos gastos que el negocio sí hizo, pero que para el fisco no cuentan. Al final de todos estos ajustes, llegamos a un número nuevo, el resultado fiscal. Y esa es la cifra que de verdad importa para calcular el impuesto. Ahora sí, vamos a meternos a lo bueno, a los detalles que más confusión causan. Empecemos con el más común, la enorme diferencia entre lo que la empresa considera un gasto y lo que la autoridad fiscal acepta como una deducción. Desde el punto de vista financiero, un gasto es, todo lo que se necesita para que el negocio funcione y genere lana. Es así de simple. La renta, los sueldos, la publicidad, el internet, todo lo que se gasta para mantener la operación andando. Pero aquí es donde el fisco se pone estricto. Para la autoridad, no cualquier gasto es deducible. Para que cuente, tiene que ser estrictamente indispensable para el negocio. Y no solo eso, tiene que cumplir con una lista de requisitos formales, como tener su factura o CFDI bien hechecito. Si algo falla, para el cálculo de impuestos, es como si ese gasto jamás hubiera pasado. Aquí hay dos ejemplos perfectos. La depreciación. Financieramente, uno calcula cuánto se desgasta una máquina según su vida útil real, pero fiscalmente la ley te da porcentajes fijos por año y de ahí no te sales. Otro caso, las cuentas incobrables. En lo financiero, si ves que un cliente de plano ya no te va a pagar, registras la pérdida, pero para el fisco tienes que casi demostrar con peritos que es imposible cobrarle, lo que llaman notoria imposibilidad de cobro, para poder deducirlo. Bueno, ya hablamos de las salidas de dinero, de los gastos. Ahora vámonos al otro lado de la moneda, los ingresos. Porque créanme, aquí también hay diferencias importantísimas sobre en qué momento se considera que ya se ganó ese dinero. Y si hay un tema que provoca sorpresas fiscales y puede meter en problemas el flujo de efectivo, son los famosos anticipos de clientes. La manera en que cada contabilidad ve este dinero es radicalmente opuesta. Esto lo explica todo. Para la contabilidad financiera, un anticipo no es una ganancia, es una deuda. Es una obligación que se tiene con el cliente de entregarle un producto o un servicio. Por eso se registra como un pasivo. Pero para la contabilidad fiscal, la lógica es mucho más directa. Si el dinero ya cayó en la cuenta del banco, en ese preciso instante se convierte en un ingreso acumulable. Y sí, hay que sumarlo para el cálculo de impuestos de ese mes o de ese año, aunque todavía no se haya entregado nada. Sé que es bastante información. Así que para que todo esto se quede bien claro y sea fácil de recordar, vamos a cerrar con una analogía. Pensemos que llevar la contabilidad de una empresa es como planear un viaje por carretera. Imaginen que su negocio es el coche, y la meta del viaje es llegar a la rentabilidad. Pues bien, para este viaje van a necesitar dos herramientas fundamentales. La primera herramienta es su mapa topográfico, ese que muestra todos los detalles del camino. Esta es la contabilidad financiera. Este mapa les dice cómo es el terreno de verdad. Aquí hay una montaña enorme, que son los activos, y por allá hay un valle profundo, que son los pasivos. Les da la imagen real, la imagen fiel de cómo van avanzando en su viaje. Y la segunda pieza en este viaje es la caseta de peaje. Esta, por supuesto, es la contabilidad fiscal. A la persona que cobra en la caseta no le importa si el coche se les calentó en la subida o si el camino estaba lleno de baches.
No, esa persona tiene su reglamento, sus reglas fijas y solo cobra la cuota, el impuesto, basándose en los tramos que dice su manual que se recorrieron y los descuentos que autoriza. Punto. Y aquí es donde todo cobra sentido. La famosa conciliación contable fiscal no es más que el ajuste que se hace para poder explicar por qué el mapa topográfico dice que recorrimos 100 kilómetros de realidad económica, pero el recibo de la caseta dice que para pagar tenemos que considerar 120. O a lo mejor solo 80. Es lo que une la realidad con las reglas del juego fiscal. Dominar estas diferencias es lo que de verdad les da el control del negocio y les ayuda a evitar sorpresas muy desagradables con los impuestos. La clave es siempre planear la estrategia del negocio con estos dos sistemas en mente. Ahora, nos gustaría escucharlos. Déjenos en los comentarios qué otro tema de contabilidad, de finanzas o de impuestos les quita el sueño. Queremos saber para preparar más material como este. Muchas gracias por acompañarnos.